Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 13. Asociación de monstruos, parte 2. «Guau», murmuró Lightning Max mientras observaba la batalla principal a través de un periscopio. Es como el fin del mundo. Tras él, Snake observaba en silencio cómo el cielo se retorcía y transformaba con energía psíquica. Había orbes gigantescos que brillaban con poder, rayos brillantes que se disparaban en todas direcciones y rocas flotantes que rodeaban la enorme figura de Sichos como los anillos de Saturno. Para agravar la situación, el cienpiés anciano arrasaba la barrera buscando una salida. El fin del mundo era una comparación justa. Sobre todo para aquellos atrapados en la línea de fuego. Había docenas de héroes de menor rango a su alrededor. Una desesperación silenciosa invadía la zona. Nadie entró en pánico al ver que Tatsumaki seguía luchando, pero estar atrapado tan cerca de la acción era abrumador. Una lección de humildad para quienes habían dado pasos agigantados en su entrenamiento solo para acabar siendo un lastre en una situación tan desesperada. ¿El tornado del terror, reflexionó Snake en voz alta. ¿Crees que realmente puede hacer esto sola? Lightning Max se encogió de hombros mientras seguía observando con interés. No lo sé, tal vez, ojalá. Snake se estremeció al oír una explosión lejana. La lucha era tan intensa que ningún lugar dentro de la barrera se sentía a salvo de un ataque imprudente. ¿Crees que nos evacuarán? Lightning Max negó suavemente con la cabeza antes de limpiarse una gota de sudor que le corría por la mejilla. No sé. Tatsumaki rodeó al enemigo a toda velocidad, ocultándose entre los escombros de sus rocas retorcidas. Esto ya se estaba alargando demasiado, pero había demasiadas cosas en las que concentrarse. Mantener la barrera, esquivar ataques y desviar los disparos perdidos dirigidos a los grupos de rangos inferiores. Era un poco abrumador, incluso para ella. La única razón por la que esto no terminó en un instante fue esa molesta e inquebrantable barrera que rodeaba a Sichos. Ninguno de sus ataques podía penetrarla, y cuanto más poder absorbiera a través de esas raíces, más problemático se volvería. Por suerte, tenía un plan. Solo tenía que ponerlo en práctica y esperar la oportunidad perfecta. Sichos continuó su descarga de ráfagas interminables mientras sus manos extra, empuñando largas espadas negras de aspecto etéreo, cortaban y golpeaban los escombros que le impedían ver a la molesta Esper. No podía seguirla visualmente, pero la potencia de su poder la delataba cada vez que intentaba esconderse entre los escombros. Sichos sabía que esta era una batalla de desgaste, y la ventaja era suya. Por mucho que Tatsumaki quisiera jugar al gato y al ratón, las probabilidades solo seguirían inclinándose a su favor. Ja, ja, ja. Vamos, héroe número 1. Gritó con arrogancia. ¿Planeas correr todo el tiempo? Haz que esto sea divertido para mí. No importaba dónde intentara esconderse, Sichos la tenía atrapada. No puedes esconderte. Puedo sentir tu poder. Y detectar tu movimiento exacto. Fiel a sus palabras, sus ojos seguían el movimiento del poder del Esper sin importar a dónde fuera, y con un disparo preciso y devastador de una de sus cabezas de dragón, finalmente acertó, mandando a volar la roca y a Tatsumaki por los aires. Ja. Ja, ja. La tengo. Por fin la tengo. Sin embargo, su alegría duró poco, pues los restos de la explosión se desvanecieron. No fue a Tatsumaki a quien derribó, sino a un grupo de rocas unidas psíquicamente en una rudimentaria forma humanoide, llenas del poder de Tatsumaki. Un señuelo. Jaja. Seguro que caíste en eso. Sichos giró la cabeza en todas direcciones, intentando encontrar el origen de la voz burlona, pero parecía provenir de todos a la vez. ¿Dónde estaba? Jadeó al sentir una presión en su pecho derecho. Al bajar la mirada, se dio cuenta de lo que pasaba. De alguna manera, el héroe estaba dentro de ella. Están sorprendentemente vacíos por dentro, bromeó Tatsumaki desde dentro. Nos vemos, tetas de burbuja. Sin dudarlo, la enorme figura de Sichos se retorció y destrozó por completo, al igual que muchas otras criaturas que se enfrentaron al terrible tornado. Su plan era bastante simple. Usar un señuelo para captar la atención de Sichos mientras se disfrazaba de un rayo de energía que absorbía una de sus raíces de carne. Decepcionante quizás, pero funcionó. Ahora, resopló con un suspiro de agotamiento. Su mirada de acero se fijó en el cienpiés anciano, que seguía furioso. Tutur, con un jadeo, se giró para defenderse cuando sintió una oleada de energía a sus espaldas.
Era demasiado tarde. Antes de que pudiera levantar una barrera, su mano izquierda fue empalada por una de las espadas negras y etéreas que sostenía el monstruo, que se recomponía rápidamente. ¡Ah! ¡Perra!, gruñó Sichos mientras su rostro comenzaba a recuperarse rápidamente. Fue un truco ingenioso, pero no lo seguiste. Bajaste la guardia cuando me viste sangrar. No cedió en su ataque. Olas de energía psíquica armada recorrieron el cuerpo de Tatsumaki sin remordimientos. Nunca había sentido un dolor tan tremendo. Era insoportable. Echó la cabeza hacia atrás y, con el rabillo del ojo, vio al 100 pies anciano embestir contra el lateral de su barrera, agrietándola levemente. «Te mataré. Y a tu hermanita». El cuerpo de Sicho se partió en dos, y en su lugar, una chispa se convirtió en un orbe de poder concentrado. Un minisol apuntaba al héroe indefenso que colgaba de las espadas negras. «Ahora, sufre». Tatsumaki observó la bola de luz con desesperación. Entonces, bajó la vista cuando otro rayo de energía se elevó con fuerza. Chocó con su ataque, redirigiendo la explosión por completo hacia la parte superior de la barrera. TCH, Sichos apretó los dientes, con la intención de descubrir quién fue el que arruinó su victoria. Genos llegó corriendo, rodeando la torre a una velocidad inimaginable. Se movía tan rápido que, para todos los presentes, era poco más que un rayo trepando por la estructura hasta que saltó en el aire, preparando otra explosión. «Cañón de relámpagos penetrante», gritó, disparando otro rayo de energía masivo. Sichos respondió con un disparo. Ambos ataques se enfrascaron en una breve lucha de poder antes de que el ataque de ella superara al de él. Genos logró esquivar las consecuencias, por poco. Me dominó. Antes de que pudiera recuperarse, Sichos tenía una plétora de cabezas de dragón disparándole rayos. Genos no se rendiría tan fácilmente, pues evadió algunos y contrarrestó al resto con sus propias ráfagas. «Oye, ¿qué demonios haces?», preguntó Tatsumaki, libre del agarre de las espadas. «No necesito tu ayuda. ¿Dónde está Saitama?». El maestro tenía un problema de vivienda, pero seguro que va de camino. Hasta que llegue, como su alumna, debo ayudarle. Puedo con sus rayos. Tú concéntrate en ella. Tatsumaki. Un problema de vivienda. Insensatos insolentes. Gritó Sichos. Su forma estaba cambiando de nuevo. Esta vez, su rostro se formó dentro de la abertura de su cuerpo humanoide. Les enseñaré el poder del intelecto definitivo. Saitama y Mizuki ahuecaban las manos contra la densa barrera, intentando ver qué sucedía en el interior. Sekingar se curaba las heridas tras ellos, intentando idear un plan de acción. Vaya, esto tiene muy mala pinta, reflexionó la mujer atlética. ¿En serio? Es un poco difícil de ver. Todo parecía un desastre borroso. Sí, pero ¿sientes esos temblores? Ese jefe debe ser muy fuerte. Lo consideró por un momento, pero ha habido muchas situaciones en las que ha pensado eso mismo basándose en los temblores, pero no siempre fue así, de hecho, casi nunca lo fue. Sí, tal vez, gritó, mirándolo fijamente. ¿Bromeas? Incluso Tornado lo está pasando mal, otra vez. Saitama no dijo nada. Simplemente mantuvo las manos ahuecadas sobre la barrera, intentando ver a través de ella. Si miraba con suficiente atención, casi creía ver a Genos dando vueltas. ¿Crees que los monstruos se están volviendo más fuertes? Su pregunta fue repentina, y él casi no la oyó. ¿HM? Se giró hacia ella y vio que estaba otra vez pegada a la barrera. Quiero decir, ¿recuerdas a ese Sea-King, verdad? Saitama lo pensó por un momento. No. En realidad no. ¿Qué? De nuevo, su mirada se dirigió hacia él. Fue la noticia más importante cuando ocurrió. En realidad, sí, bueno, hasta que ocurrió lo de la invasión alienígena, no sé. Parece que los monstruos se vuelven cada vez más fuertes, o sea, hace un tiempo, Tornado solía terminar las peleas con un solo movimiento. Ahora, es como si apenas ganara, da miedo pensarlo, eso es todo. El héroe calvo reflexionó sobre sus palabras en su cabeza. Un solo movimiento, no deberías preocuparte por Tornado. Ambos se giraron y vieron a Sekingar más o menos curada. Es la heroína número 1 por algo. Que esa barrera siga en pie significa que sigue luchando. Y si sigue luchando, significa que aún hay esperanza, no la desperdicies perdiendo la fe. Oh. Claro que no. No decía que no creyera que pudiera. Adoro a Tornado. Ella es, de hecho, la razón por la que me convertí en héroe. Mizuki volvió a mirar la barrera, aún asombrada por su tamaño.
Siempre me ha parecido increíble cómo una niña tan pequeña puede ser tan fuerte, no sé, me dan ganas de darlo todo también. Sekingar dejó escapar una pequeña sonrisa. Ella inspira a muchos. Nunca pierdas esa motivación. Nunca se es demasiado fuerte. Saitama se rascó la barbilla pensativo. Bueno, Oye, una voz a lo lejos llamó su atención. Para su sorpresa, un hombre en bicicleta se acercó a ellos pedaleando. Mumen Rider / clase C / rango 1 Mumen Jinete, murmuró Sekingar. Estaba casi sin aliento cuando llegó. Vine a ayudar. ¿Qué pasa? ¡Qué moto tan chula!, exclamó Saitama sin que nadie le escuchara. Hay un ataque en curso. Sin embargo, no podemos hacer mucho debido a esta barrera, explicó Mizuki brevemente. El ciclista mudo bajó la pata de cabra y saltó de la moto. ¿Alguien herido? No puedo hacer mucho, pero puedo ayudar a recoger a los heridos. Aún no lo sabemos, intervino Sekingar. No tenemos comunicación con nadie de adentro. Oye, tu mano. ¿Estás bien? Estoy bien. No te preocupes por mí, Sekingar lo despidió con un gesto. Por ahora, quédate tranquilo. Quizás te necesitemos cuando caiga a la barrera. Gracias por venir, guau. Murmuró, mirando la enorme barrera. Nunca pensé que se pondría tan mal. Entonces, ¿te llamas Mumen Rider? Hola, soy la capitana Mizuki, pero puedes llamarme simplemente Mizuki. Dijo, presentándose con un apretón de manos. Oh, hola. Un placer conocerte. Igualmente. Respondió la mujer alegre. ¿Y tú, de qué clase eres? Clase C, rango 1. Declaró con orgullo. ¿Y tú? Soy clase B, rango 71. ¡qué bien! Dijo. Debes ser fuerte. Bueno, más o menos. Entreno todos los días para hacerme más fuerte, pero aún no estoy donde quiero estar. Mumen Rider la despidió con un gesto. Bueno, no pasa nada. A mí me pasa lo mismo. Siempre me esfuerzo por mejorar, siempre que puedo. Claro que sí. En eso consiste ser un héroe. ¿Sí? Asintió antes de pensárselo un poco. Bueno, más o menos, Saitama observaba su intercambio con poco interés. ¿Es esto una especie de encuentro? Finalmente, Mumen Rider se fijó en él. Oh. Disculpa, soy Mumen Rider. ¿Cómo se llama tu héroe? Oh. ¿Sí? Exclamó Mizuki, nunca te pregunté eso. Ahora que los dos charlatanes lo tenían en la mira, no sabía qué decir. Y lo que era más importante, aún no tenía un nombre de héroe. No llegó tan lejos en su primera incursión en la asociación de héroes. Soy Saitama. Encantado de conocerte. El héroe ciclista lo miró con curiosidad. Saitama, ¿solo te llamas así? ¿Eres nuevo? Bien. Auge. Algo chocó contra la barrera justo detrás de ellos, volviendo su atención al problema en cuestión. Graak. Gruñó la voz retumbante del cienpiés anciano. Aún no veían muy bien, pero la enorme mancha que se elevaba hacia la cima de la barrera era reveladora. Era una amenaza colosal. Mizuki, ciclista sin cita y Sekingar solo sentían alivio al no estar atrapados dentro. Saitama ni siquiera se había girado para mirar. Vaya, murmuró el héroe de la clase C, alejándose de la gran mancha que se cernía sobre ellos. Mizuki se quedó atascada. Sentía los pies pegados al cemento. Es más grande de lo que pensaba, murmuró Saitama al finalmente darse la vuelta. Para entonces, la enorme criatura ya corría por el costado de la barrera, buscando un punto débil en la cúpula. ¡Bomba! Gritó Van mientras los dos se acercaban a la sección media del cienpiés gigante. ¿Sí? De un salto, Van se abalanzó sobre él, con los movimientos ya preparados para el ataque. Agua fluyendo. La bomba llegó poco después. Vientos tormentados. Al unísono, rugieron el nombre de su combinación. Puño de ki rugiente, aire desgarrador. Juntos, asestaron un golpe tremendo directamente al resistente exoesqueleto del monstruo, aplastándolo momentáneamente contra la barrera. Observaron cómo su ataque se propagaba a través del enorme ser en forma de grietas que se extendían desde el punto de impacto. Raaruk. Rugió la bestia, mientras su cuerpo se agitaba tan violentamente que arrojó a los dos ancianos unos cuantos metros hacia atrás. Los hermanos se recompusieron tan pronto como pudieron y observaron el efecto completo de su ataque. Bon se frotó la barbilla dolorida con el dorso de la mano. La descarga le recorre el cuerpo. Ahora, explota, monstruo asqueroso. Fubuki descendió flotando un momento después, atónita por lo poderosos que eran. Admitió que no esperaba mucho de simples artistas marciales, pero juntos sí que impactaron. ¡Guau! ¿Están bien?
Van se puso de pie, con la mirada acerada aún fija en la cabeza del 100 pies anciano. ¿Sí? Gracias. Fubuki observó la multitud de explosiones que estallaban y hacían pedazos el duro exoesqueleto. Gracias a mí. Bomb también se puso de pie. ¿Sí? Normalmente, somos demasiado viejos para repetir ese ataque, pero con tu fuerza física, creo que podríamos repetirlo si es necesario. ¿Si es necesario? Preguntó. Esa cosa no sobrevivirá. Se le está cayendo el cuerpo a pedazos. No te preocupes tanto. Gritó Van. Entrecerró los ojos al ver a la criatura actuar. No intentaba curarse como sus otras heridas menos graves. En cambio, se desprendía por completo de su capa exterior. Mudaba y evolucionaba simultáneamente ante sus ojos. Antes creían que era enorme, pero ahora era aún más grande. Entonces miró el punto de la barrera donde la criatura chocó, recuperándose lentamente. Tenemos que mantener su concentración. No podemos dejar que dañe más la barrera, o Tatsumaki tendrá que seguir dividiendo su atención. Retrocede. Gritó Bomb mientras rescataba a Fubuki de su estupor y saltaba antes de que la mitad trasera de la enorme criatura aplastara el área donde se encontraban. La fuerza del impacto desató una onda expansiva que los arrojó rodando. Fubuki usó una barrera para amortiguar el golpe, pero la fuerza con la que salieron despedidos fue demasiada para que pudiera enderezarse en el camino como Van y Bomb cuando este último la soltó. Saltó un par de veces antes de que su espalda se estrellara contra los restos de un edificio derrumbado. ¡Ark! Gritó de dolor. Su visión se volvió borrosa y su mente se quedó aturdida. El mundo a su alrededor estaba desenfocado, y el estruendo de las batallas se apagó en sus oídos zumbantes. Podía ver vagamente las siluetas de Van y Bomb gritándole, pero su atención se dirigió a la barrera de su hermana. Tal vez solo estaba recuperando la visión, pero podría jurar que se estaba volviendo cada vez más transparente. Tatsumaki, Fubuki. La voz inusualmente aterrorizada del héroe de segundo rango finalmente la sacó de su estupor, y todo a su alrededor se agudizó de golpe. En concreto, la figura del 100 pies anciano, que parecía haber abandonado su anterior objetivo de huida. Ahora, a una milla de distancia, podía ver su furioso ceño fruncido, fulminándolos con la mirada. Por fin habían conseguido su atención, pero ¿era eso algo bueno? Tatsumaki vio cómo Van cogía a su hermana menor en brazos mientras se alejaban a toda prisa del monstruo que embestía. Maldita sea, Fubuki. Te dije que te fueras a casa. Su mirada se dirigió de nuevo al 100 pies anciano, mucho más grande, justo cuando este chocaba con su barrera, rompiéndola de nuevo. Rápidamente, apuntó con los brazos al daño y lo reparó. ¡Cuidado! Gritó Genos. Antes de que pudiera girarse para defenderse, Shichos ya había preparado otra gran explosión. Tatsumaki abrió los ojos de par en par, presa del pánico, hasta que Demon Cyborg se detuvo frente a ella, contraatacando con una enorme explosión desde el pecho. Verdadero canon de incineración en espiral. Tatsumaki observó desde atrás cómo los dos ataques se conectaban, y para su sorpresa, el Cyborg normalmente inútil en realidad estaba defendiéndose, aunque fuera un poco. No puedes vencerme, muchacho. Solo estás estorbando. Genos no estaba listo para admitir la derrota, incluso al ver cómo su ataque envolvía lentamente su ataque. Dejó escapar un pequeño gruñido de esfuerzo. Maestro Saitama, me estoy volviendo más fuerte. Apretó las manos y sacó toda la fuerza que pudo. Gra. Sorprendentemente, su ataque comenzó a perforar la explosión más grande. Exclamó Shichos, sorprendido. Dividió mi explosión. No fue suficiente para abrirse paso por completo, pero aún así fue impresionante. Tan impresionante que incluso Tatsumaki observaba con interés la lucha de poder. Tornado. Gritó Genos captando su atención, hazlo. Me estoy sobrecalentando. Sin perder tiempo, aprovechó su pequeña oportunidad para, al menos, hacer algo con la bestia que seguía persiguiendo con avidez a su hermana y a los dos ancianos artistas marciales. Dirigió toda su atención hacia su figura escurridiza y, con una puntería precisa, la detuvo justo antes de que se acercara al grupo de 3. Sin embargo, antes de que pudiera hacerle daño, Genos exclamó. ¡Gu! Había llegado a su límite. Chispas y vapor salían de cada grieta de su cuerpo mecánico. Estúpido. Parece que se quedó sin pilas. Al instante, la enorme cabeza de dragón escupió otra ráfaga, tan devastadora como la anterior. No más escudo, tornado. Ahora, muere. Tatsumaki tuvo que soltar al 100 pies anciano para protegerlos.
Deslizó los brazos bajo las axilas de Genos, sujetándolo mientras bloqueaba la explosión. Al repeler el ataque, volvió a mirar al gran insecto y lo vio embestir su barrera. Se agrietaba aún más, pero por suerte, el grupo de su hermana finalmente logró soltarlo. Maldita sea, se quejó en voz baja. Lo siento, murmuró Genos. Tatsumaki miró de reojo su rostro y vio la decepción en sus ojos. Buen trabajo, Demon Kyborg. Gracias a ti, pude proteger a mi hermana. Cuando la explosión de Shichos finalmente se disipó, el tornado del terror la observó desde el cielo. Ahora, tengo que terminar con esto, lo soltó de sus brazos y cayó al suelo. Lo atrapó al poco rato y lo depositó con cuidado. Oye, tú. Le gritó a su oponente. Tu nombre, es Shichos, o lo que sea, ¿verdad? Shichos sonrió con sorna por un instante hasta que hizo una revelación impactante. NGH. No podía moverse. Otra vez no. Incluso después de todo el poder que absorbieron las raíces de carne del Orochi. ¿Cómo podía ser tan fuerte? Dijiste algo antes. ¿Cómo puede alguien ser tan fuerte? De repente, una mirada aterradora apareció en los ojos de Tatsumaki. ¿Amenazaste a mi hermana? ¿Garou? Le preguntó un hombre zombie desnudo a Super Alloy Darksine, quien estaba sentado sobre su trasero, abrazando sus rodillas contra el pecho. ¿El cazador de héroes? ¿Te derrotó? Un prisionero Puri Puri, igualmente desnudo, se arrodilló frente a él. Te derrotó. En combate cuerpo a cuerpo. ¿Cómo es eso posible? Se preguntó el hombre zombie. Está vivo, murmuró Darksine, así que reaparecerá pronto. No creo que nadie pueda detenerlo. No lo entiendo, no importa lo que hagas, él simplemente se levanta. Más fuerte y mejor que antes. Los dos héroes de clase S, completamente desnudos, lo vieron derrumbarse por completo. Nunca habían visto algo así en el héroe de 9º rango. Sin duda, era el más fuerte físicamente de todo el grupo. Entonces, ¿cómo fue que quedó reducido a este llanto ante ellos? ¿Qué tan fuerte era realmente este Garou? Yo, soy un perdedor. Darksine, el prisionero Puri Puri intentó calmarlo, pero no le vinieron las palabras a la mente. Soy un perdido. Vaya, miró hacia la batalla principal con asombro, atrayendo lentamente la mirada de todos los demás. Svan. Gritó Lightning Max mientras él y Snet observaban al grupo de 3 aterrizar justo a su lado. Van bajó a Fubuki y miró de inmediato para ver dónde estaba el 100 pies colosal. Fubuki. ¿Estás bien? Resopló y jadeó, más por miedo que por cansancio. ¿Sí? Sí, estoy jo. Fubuki interrumpió sus palabras cuando una oleada de presión recorrió su cuerpo. Inmediatamente, sus ojos se dirigieron a su hermana, atrayendo también la atención de todos hacia la batalla principal. ¡Guau! Murmuró Bomb, mirando la batalla. El poder aumenta. Pudieron ver que las nubes sobre la barrera comenzaban a girar. Incluso siendo el segundo héroe de la asociación, Van apenas podía creer lo que veía. ¿Su poder psíquico es ilimitado? Siempre lo había parecido, pero Fubuki sabía mejor que nadie que no era así. Tiene la intención de acabar con ella, pero, su mirada se dirigió entonces a la barrera que se volvía cada vez más transparente hasta volverse casi invisible. Estaba gastando demasiada energía. Tatsumaki, guau. Gritó Mizuki mientras ella, Mumen Rider, Sekingar y Saitama contemplaban la batalla principal, que por fin podían ver con claridad. Miren las nubes. Empezaban a retorcerse y contorsionarse, con Shichos como el centro de atención. No solo las nubes. Gritó el jinete sin nombre. Mira. Señaló el suelo justo al otro lado de la barrera casi invisible. Todo se deslizaba en sentido contrario a las agujas del reloj. La habitual mirada estoica de Sekingar se quedó estancada en la incredulidad. Está revolucionando la ciudad. Ninguno de ellos comprendió siquiera la posible razón por la que finalmente pudieron ver a través de la barrera impenetrable. Todos estaban atónitos ante la increíble demostración de poder. Saitama no parecía impresionado a primera vista, pero incluso él tenía sus ojos puestos en la mujer en el cielo. ¡Guau! Tú, todavía tenías más poder en reserva. Eres un monstruo. Tatsumaki extendió las manos como si sostuviera una toalla húmeda invisible. Lenta pero seguramente, comenzó a escurrirla, y mientras lo hacía, el cuerpo de Shichos empezó a retorcerse y contorsionarse, convirtiéndose en un largo tubo de carne nudosa. ¡Guaak! Chilló la monstruosidad en agonía. Mis raíces. Cada centímetro de la criatura estaba siendo completamente diezmado. Tatsumaki solo sonrió con sorna ante el inmenso esfuerzo. Aunque sentía que estaba a punto de desplomarse.
Trapos viejos como este absorben muchísimo, así que, tienes que, escurrirlo todo. Es un monstruo. Un fenómeno de la naturaleza. Sichos finalmente se dio cuenta de su entorno y de que la barrera estaba desapareciendo. Está perdiendo la concentración. 100 pies anciano. Gritó a la bestia, que también observaba el espectáculo con miedo. La barrera. Sin soltarla, Tatsumaki dirigió la mirada hacia la criatura, que intentaba escabullirse hacia el límite de la ciudad. Su cabeza golpeó la barrera que quedaba y rugió de frustración. Giró por completo y comenzó una carrera a toda velocidad hacia el otro lado, atravesando la ciudad a medida que ganaba velocidad. Tatsumaki hizo todo lo posible por reforzar su barrera, pero cada vez que lo intentaba, sentía que el tubo de carne, que aún se retorcía, perdía el control. Fubuki vio lo que pasaba y miró hacia la barrera. No aguantará. Ban siguió su mirada. Va a abrirse paso hacia la ciudad. El héroe de segundo rango se estremeció cuando una gota de líquido le cayó en la mejilla. Lightning Max miró al cielo con asombro. ¿Está lloviendo sangre? La atención de todos se centró de nuevo en el conflicto principal y pudieron ver cómo la enorme torre de carne retorcida comenzaba a brotar como una fuente de muerte. Tatsumaki se entregaba por completo al ataque. Intentaba acabar con ella lo suficientemente rápido como para restaurar la barrera, pero Fubuki lo sabía. No lo logrará. Vamos. Gruñó Tatsumaki, intentando con todas sus fuerzas exprimir hasta la última gota de vida de la monstruosa combinación. Vamos. Vamos, oh, Gu. Sus ojos se abrieron de par en par. Se tapó la boca con una mano en un gesto de arcada, y entonces la sangre empezó a brotar de su boca y a manar de sus ojos. La barrera. Gritó Bomb, atrayendo la atención de su hermano hacia la situación con el 100 pies anciano. Se ha ido. Fubuki miró a su hermana con preocupación escrita en su rostro. Tatsumaki, psicosis, miró fijamente a la pequeña Esper presa del pánico. Se rindió. Esta es mi oportunidad. La torre de carne de repente se llenó de un furúnculo gigantesco, y al estallar, la punta de la construcción quedó cubierta por una densa nube de humo. Un gran trozo de carne que se encontraba dentro de la cubierta se desprendió repentinamente y comenzó a transformarse, tomando la forma de un jet de aspecto alienígena que salió disparado, intentando escapar del radio de la barrera de Tatsumaki antes de que pudiera restablecerla. ¡Ja! Me escapé. Ahora, chuparé sangre de las otras ciudades y recuperaré mi poder. Tengo que darme prisa. Tatsumaki apartó rápidamente el humo para poder ver y vio que tanto el 100 pies anciano como Sichos se dirigían en direcciones opuestas. No le quedaba mucha energía para detener al enorme monstruo que embestía, pero la barrera resistiría el pequeño chorro de carne de Sichos. Rápidamente la lanzó de nuevo e intentó con todas sus fuerzas hacerla lo suficientemente fuerte como para detenerlos a ambos. En ese momento, solo podía rezar para que fuera suficiente. Todos en el campo de batalla, todos los que veían la transmisión a través de la transmisión de Metal Knight, y todos los que tuvieron la suerte de quedar fuera de la barrera, tenían la vista puesta en el 100 pies anciano que embestía, rezando para que la barrera que reapareció fuera lo suficientemente fuerte como para contenerlo. Pero, de alguna manera, todos sabían que no era así. El jinete Mumen se tambaleó hacia atrás antes de tropezar con sus propios pies. Aún así, su mirada horrorizada estaba fija en la monstruosidad que embestía. Esa cosa viene directo a por nosotros. Mizuki se mantuvo firme con piernas temblorosas. Esa barrera no aguantará. ¿Qué hacemos? Tenemos que irnos. Gritó Sekingar. Ciclista Mumen se puso de pie de un salto y corrió hacia su moto, pero antes de llegar, se dio cuenta de la situación. Va a irrumpir en la ciudad. ¿Y la gente de los búnkeres? Era un argumento válido. Había uno a 4 cuadras de ellos. Si la bestia no cambiaba de dirección, los aplastaría antes de que pudieran escapar. Sekingar miró calle abajo, hacia el edificio en cuestión. No había forma de que resistiera. Aún así, no podemos hacer nada. Tenemos que mudarnos. El jinete Mumen echó un vistazo al búnker antes de volver a mirar a la bestia que cargaba. Pero, toda esa gente, efectivamente, oyeron un alboroto a sus espaldas, y a lo lejos, los civiles apiñados en el búnker salían a toda prisa, viendo el peligro inminente por la transmisión. Era una horda enorme que se amontonó de golpe, algunos grupos tropezándose entre sí en el camino. Todos. Tenemos que irnos. Ahora. Gritó Sekingar de nuevo mientras Mizuki le pasaba el brazo por encima del hombro, lista para correr. Te tengo, entrenador. Gritó Mizuki, pasando el brazo sano por encima de sus hombros. Vamos.
Saitama miró directamente a la bestia que cargaba con una expresión simple incluso mientras los demás corrían junto a él. Mumen Rider se frotó el hombro al pasar y se detuvo en seco. Saitama. La barrera no va. Sus palabras se desvanecieron al ver que el hombre calvo avanzaba. Mizuki también se detuvo, dándose la vuelta y preguntándose por qué no los seguían. Vamos, chicos. Saitama. Ladró Sekingar, temiendo que se les acabara el tiempo. Sería como intentar detener un tren enorme a toda velocidad. No hay nada que podamos, no, está bien, lo interrumpió el héroe calvo. Puedo con esta. De hecho, me alegro, empezaba a pensar que no podría luchar contra ningún monstruo. Los tres que estaban detrás de él quedaron atónitos ante una proclamación tan deslucida, pero Mizuki fue quien protestó. Bromeas. Esa cosa es enorme. No puedes con ella solo. El corazón de Sekingar latía con fuerza. A estas alturas, huir ya no parecía una opción viable. Habían desperdiciado su única oportunidad de escapar. Sus ojos se clavaron en la capa blanca de su nuevo rango S, expectante. Por un instante, recordó la conversación que tuvo con Tornado. Ella afirmaba que era fuerte. Incluso dijo que estaba a años luz de Darkseid y de Tank Top Master. Esperaba verlo con sus propios ojos desde una posición más segura, pero ya no podía permitirse ese lujo. Así que ahora esperaba de verdad que no fuera otra situación similar a la de King. Tatsumaki también lo admiró en algún momento. Mumen Rider también se quedó paralizado. Más aún al ver la mirada en sus ojos al pasar. Este héroe desconocido no tenía miedo, en absoluto. Repasando el momento, habría jurado haberlo visto bostezar. ¿Cuánta confianza en una situación como esta? ¿Quién es este tipo? Saitama, ¿cuál es tu poder? La bestia que cargaba estuvo casi allí rugiendo todo el camino. Saitama siguió caminando, sin apartar la mirada desinteresada de la horrible criatura que se acercaba corriendo. Mi poder. Con un grito de guerra, el anciano ciempiés estuvo a un paso de abrirse paso. Saitama deslizó la pierna derecha hacia atrás con naturalidad y adoptó una postura perezosa para golpear. Supongo que soy bastante fuerte, PSHHH. Graark. El ciempiés anciano atravesó la barrera, rompiéndola como si fuera un frágil trozo de cristal. Sería. En ese instante de infarto, fue como si el mundo entero se detuviera para todos los que observaban. Como si nunca hubiera habido un silencio más denso tras el espectáculo que presenciaron. Ver para creer, y sin embargo, lo que vieron, nadie podía creerlo. Desde quienes nunca habían visto el rostro del hombre hasta quienes lo conocían muy bien, nadie podía comprender cómo un solo puñetazo podía producir un poder tan devastador. No solo detuvo a la criatura en seco, sino que la aniquiló por completo. Desde el punto de impacto hasta la cola del monstruo a kilómetros de distancia, cada parte de él comenzó a desintegrarse en la más hermosa muestra de salvación que jamás habían visto. Fue como si la colosal bestia simplemente hubiera sido borrada de la existencia. Cenizas volando al viento de un solo puñetazo mediocre. Entre Tatsumaki retorciendo una ciudad entera y esto, no había duda de que era más impresionante. Muchos de los héroes que estaban más adentro de la barrera no presenciaron el golpe, pero las consecuencias fueron visibles para todos y, para muchos, los dejó confundidos. ¿Qué, demonios? Murmuró Bomb, mientras observaba cómo el cuerpo de 1 kilómetro de largo del ciempiés anciano se desvanecía en el viento. Su hermano dejó escapar un largo suspiro de cansancio mientras se estiraba. Y por un momento pensé que no aparecería. Saitama Boy sí que tiene un timing impecable. Fubuki estaba tan sorprendida como todos los demás. Sabía que era fuerte, pero, ¿tan fuerte? Era humanamente posible. En lo alto de una colina, Snake observó confundido cómo el cuerpo de la enorme criatura se alejaba arrastrado por el viento. ¿Qué fue eso? Max. ¿Qué fue eso? Lightning Max había estado observando la cabeza de la bestia a través de su telescopio durante todo el trayecto. Ahora, estaba concentrado en el agujero destrozado con la boca abierta. Max. Gritó Snake, desesperado por descubrir quién pudo haber hecho algo tan asombroso. Max. Yo, incluso mirando a través de su telescopio, no tenía idea de lo que acababa de presenciar. Flash estaba de pie sobre un escombro, más lejos del grupo, observando también. Su mirada se posó en el pequeño punto amarillo a lo lejos, maravillado. Así que, ¿este es tu poder, eh? Shichos se desvió para evitar golpear la barrera un segundo antes de que el ciempiés anciano hiciera contacto, por lo que falló el impacto inicial. Eso hizo que ver las consecuencias fuera aún más confuso. ¿Qué demonios?
Oh Dios, murmuró el prisionero Puri mientras él, Darkseid y Zombieman estaban parados justo al lado de la parte trasera de la bestia, viéndola desaparecer para siempre. Zombieman expresó en voz alta el pensamiento colectivo del grupo. ¿Qué demonios fue eso? Tatsumaki lo vio de reojo y esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Ahora todos lo verían. Por fin, en los búnkeres, el único tiro claro que tenían era desde dentro de la barrera, así que muchos espectadores quedaron tan confundidos como los héroes dentro. Solo vieron a la criatura repentinamente borrada de la existencia. ¿De quién era ese poder? Sekingar, Mizuki y Mumen Rider habían retrocedido por la fuerza del impacto inicial, y los tres se quedaron atónitos en silencio, mirando la espalda del hombre calvo que sostenía su puño humeante junto a la cara. Incluso estando tan cerca, no podían creer lo que acababa de pasar. Simplemente no tenía sentido. Quizás pasó desapercibido para los héroes de menor rango, pero Sekingar notó un pequeño detalle. Saitama definitivamente no se esforzó al máximo en ese golpe. Saitama se quedó allí un momento, mirando su guante humeante con decepción. Pensé que sería un poco más divertido. Su mirada finalmente se posó en algo a lo lejos. Oh. Genuos. Oye, lo logré. Dijo, corriendo hacia él, olvidándose casi por completo de los tres que lo seguían. Incluso maltrecho como estaba, Genos no podía hacer más que maravillarse ante la fuerza del hombre al que llamaba su maestro. Cada vez que sentía que acortaba la distancia, esta parecía ensancharse aún más. Había esperado tanto tiempo este día. El día en que todos presenciarían la grandeza que él vio. Había sido el héroe anónimo durante todos estos años, y ahora todos lo veían, y, sin embargo, Genos tenía la sensación de que, para Saitama, no importaba en absoluto. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, agachándose a su lado. «Te ves bastante maltrecho. Maestro, usted vino». «Sí, ese viejo tardó una eternidad». «Saitama», gritó Fubuki mientras ella, Ban y Bomb descendían flotando junto a ellos. «Oh, hola, eres tú», dijo, claramente habiendo olvidado su nombre. Tú viniste», gritó. Él arqueó una ceja ante su emoción. Parecía aliviada. «Sí. Llegué un poco tarde». Se llevó una mano a la boca como si susurrara. «Ojalá nadie se haya dado cuenta». «No importa, Saitama», intervino Ban. «Lo bueno es que estás aquí, y todos te lo agradecemos. Nos vendría muy bien tu ayuda». Saitama lo miró fijamente durante un largo momento con una mirada sencilla en su rostro. Es Ban. «Ah, sí. Ban. Qué bien, tío. Me alegro de haberlo conseguido». Miró hacia la parte superior de la barrera y vio dos aviones de combate alienígenas zumbando, disparándose. ¿Era el jefe o algo así? Ban suspiró y siguió su mirada. «No, ese avión de aspecto carnoso de ahí arriba. Tatsumaki lo ha desgastado bastante, así que me temo que a estas alturas te resultará más difícil atraparlo que derrotarlo». «Ah, vale», al cabo de un momento, abrió los ojos de golpe al comprender. «Ay, Genos. Oye, se me olvidaba. ¿Necesitas hielo o algo?» El cyborg se puso de pie como pudo, y cuando tropezó, Saitama lo sujetó. «Maestro, estoy bien. Ahora mismo, tenemos que ayudar a Tornado». «Oms. Mi hermana», gritó Fubuki, mirando a la mujer que flotaba y hacía todo lo posible por mantener la barrera. «Necesita ayuda. Está al límite y. Me temo que podría estar inconsciente». Saitama siguió su mirada y la reconoció de inmediato. «Caray. ¿Cuántos nombres tiene? TZZTZZZZ. Pasen, pasen, hola. ¿Alguien me oye?» De repente, los transpondedores de todos comenzaron a crepitar y la voz de Sitch se fue desvaneciendo lentamente hasta que pudieron escucharla nuevamente. «Sitch, aquí van. Te escuchamos». «Hola. ¿Ya volvimos?», se oyó la voz del niño emperador. «Entonces, Flash y Flash, ¿qué es?». «Te escuchamos alto y claro», dijo Zombieman. «Comunicación comprobada», ordenó Sitch. «Necesito que todos respondan». Lentamente, las voces de los héroes restantes de la clase S, y de Ama y Mask, se fueron oyendo, una tras otra. Super Ayo y Darkseid, Atomic Samurai, Neribek Nig, Pig Goditan Top Master se sumaron. «Aquí de Monkeyborg, reportándose», dijo Genos mientras Saitama le hacía señas para que prestara atención. Agitó su transpondedor con urgencia. El cyborg captó la indirecta y encendió el dispositivo. «Solo presiona el botón y habla», susurró. Soy Saitama. «¿Cómo estás?». Se hizo el silencio por un momento, así que pensó que lo había hecho mal. «Hola. Habla Saitama».
Te escuchamos, Saitama, informó Sitch antes de avanzar rápidamente. Tornado, Metal Bat, Metal Knig. Si pueden oírme, por favor respondan. Repito, si pueden oírme, por favor Metal Knig, registrándose. Bien. Metal Bat, Tatsumaki, si pueden oír esto, por favor respondan. Tememos que Tatsumaki pueda estar inconsciente, informó Ban, mirando a la mujer en el cielo con las manos en alto. ¿Inconsciente? Pero la barrera sigue levantada, ¿de acuerdo? ¿Alguien ha visto a Metal Bat? Todos respondieron diciendo alguna versión de no por un tiempo. Estuvo ayudando a contener al 100 pies anciano por un momento, informó Ban, pero perdimos su rastro. Entendido, dijo el ejecutivo. ¿Recuerdas dónde fue visto por última vez? Ban miró a su alrededor un momento, al igual que el resto del grupo. Bueno, Tornado ha cambiado un poco el terreno. No puedo asegurarlo. La mirada de Saitama continuó recorriendo el área hasta que se detuvo en algo en el aire. Un momento, interrumpió Atomic Samurai. ¿Alguien quiere decirme qué demonios era eso del bicho grande? Inmediatamente, los héroes que no lo vieron todo comenzaron a expresar sus acuerdos simultáneamente. Fue el maestro Saitama. Los comentarios cesaron casi inmediatamente después de su proclamación. ¿El nuevo? Preguntó Samurai atónico, con un tono que denotaba incredulidad. ¿Alguien más lo ha visto? No lo vi yo mismo, pero estoy seguro de que es así, afirmó Ban. Me refería a cualquiera que estuviera indeciso antes. No es que no confíe en ti. Solo tengo un poco de curiosidad. Yo también tengo curiosidad, intervino el hombre zombie. El prisionero, Darksine y yo estábamos en la parte de atrás. Lo vi todo. Fue el maestro quien. Tranquilo, Demon Keyboard, interrumpió Sitch. Sekingar ya lo confirmó, y hay una grabación de celular que es tendencia en redes sociales. Esta vez hay pruebas. Una sonrisa de gratitud se dibujó lentamente en su rostro habitualmente estoico, y miró a su maestro solo para darse cuenta de que no estaba allí. Saitama, comenzó Sitch. Debo admitir que estoy más que impresionado. Desde el mismísimo Blast, nunca había visto algo tan milagroso. Tras esta revelación, me he encargado de revisar tu expediente con más detalle, y veo que, de hecho, ya habías cursado el curso de héroe. En nombre de la Asociación de Héroes, permíteme disculparme por tu error inicial. Por los resultados de tu examen físico, es evidente que no lo consideramos con detenimiento. Nos alegra que hayas. Se ha ido, dijo Ban, interrumpiéndolo. ¿Se ha ido? Saitama. ¿Dónde? Y olvidó su transpondedor, añadió Genos, recogiéndolo del suelo. Debió de habérsele caído del bolsillo. El caballero impulsor surcó el cielo a toda velocidad, esquivando con maestría las explosiones y ataques del jet monstruoso que perseguía. Intercambiaba información entre la conversación y los transpondedores, pero su atención seguía fija en el objetivo. Por desgracia, no podía hacer mucho en ataque. Ya era bastante difícil alejarla de la abertura que quedaba en la barrera. Desde allí, podía ver cómo se reconstruía lentamente, pero seguía siendo el objetivo de Sichos. Rack. Gritó desde la cabina de su jet. Este cabrón es muy persistente. Tengo que encontrar la manera de escapar y recuperarme. Finalmente, recuperó un poco de espacio que le permitió observar la situación. Su mirada recorrió lentamente el campo de batalla hasta que vio a Tatsumaki. Estaba, inconsciente. Perfecto. Esa terca ya no tiene límites. Está completamente expuesta. Puedo matarla y escapar. El caballero impulsor siguió su trayectoria de vuelo cuando ella realizó un corte brusco. Busca destruir la barrera y escapar. Activando contramedidas. Empezó a disparar ráfagas para interrumpir su trayectoria. Muchas de sus balas fallaron por escasos centímetros. No confíes en que otros te salvarán todo el tiempo. Ahí estaba de nuevo, esa voz que siempre se colaba en los pensamientos de Tatsumaki en el peor momento posible. Lo sé, un grito agudo llegó a sus oídos, seguido de fuertes silbidos, mientras algo pasaba volando junto a ella. Abrió los ojos con un crujido y, con la visión borrosa, se dio cuenta de que estaban a punto de caer, demasiado cerca para su tranquilidad. Giró la cabeza de golpe y vio el avión aproximándose demasiado tarde para hacer algo al respecto. Con un jadeo involuntario, fue derribada repentinamente. De nuevo, su visión se nubló mientras daba vueltas y volteretas por el aire durante un buen rato. Saitama aterrizó de pie tras recuperar el equilibrio tras la caída. Vaya. Casi no lo logró. La concentración de Tatsumaki se desvaneció lentamente al darse cuenta de que no estaba en el suelo, a pesar de no estar volando. La luz que rebotaba en su cabeza atrajo su atención.
Oye, ¿sabías que estabas dormido en ese momento? Parpadeó un par de veces y se limpió la sangre de los ojos con el dorso de las manos. Poco a poco, recuperó la conciencia y comprendió plenamente lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Suéltame. Se zafó de su agarre y flotó hacia arriba, alejándose de él. Inmediatamente, levantó la barrera antes de que Shichos pudiera escapar, antes de volver su atención a Saitama. ¿Dónde demonios te has metido? Saitama se tambaleó ante su repentino enojo. Ah, sí, lo siento. Tuve un problema de vivienda. ¿Un problema de vivienda? ¿Eres idiota? ¿Es tu primera misión y llegas tarde? Sí, bueno, en realidad estuve aquí mucho antes, pero ese jefe me dijo que no debería intentar romper esa barrera tuya. Deberías haber dicho algo por el transpondedor, idiota. Sí. El mío no funcionaba por alguna razón. Se fijó en cómo él miraba hacia arriba y hacia otro lado, rascándose la nuca, obviamente mintiendo. Con un bufido irritado, lo ignoró con un gesto. Como sea, Saitama la miró fijamente y la observó mientras manipulaba su propio transpondedor. Oye, ese movimiento fue genial. Tatsumaki lo miró rápidamente antes de volver a su dispositivo. ¿Se dañó durante la pelea? ¿Qué? ¿Ese pequeño giro? ¡Genial! Hola, ¿alguien me oye? ¿Qué pasa? Saitama se dio cuenta de que lo ignoraban y perdió el interés rápidamente. Caminó de un lado a otro un momento antes de agacharse junto a un letrero en el suelo. Oh, oye, debe ser ese supermercado donde perdí 500 yenes, se me cayeron del bolsillo y esa anciana se los llevó, incluso cuando la atrapé, sonrió y se fue, las ancianas pueden robar a cualquiera. Maldita sea, gruñó Tatsumaki. Dame tu transpondedor. Saitama se puso de pie y buscó en sus bolsillos. Ah, sí, se me debe haber caído del bolsillo. Tatsumaki puso los ojos en blanco y antes de que pudiera reprenderlo por su descuido, una voz finalmente interrumpió su propio dispositivo. Tornado. Adelante, soy Sitch, ¿me oyes? Por fin. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi hermana? Estoy bien, Tatsumaki. Fubuki se apresuró a comunicarse con el transpondedor de Genos. Estoy bien. ¿Estás bien? Soltó un silencioso suspiro de alivio, pero mantuvo su tono severo. Sitch, te dije que no quería que se involucrara en esto. Sí, lo entiendo, pero dada la magnitud de la situación actual, no podíamos permitirnos limitar nuestras opciones. Tal como están las cosas, me alegro de que estuviera allí. Ha sido de gran ayuda. No está preparada para este tipo de misión. La próxima vez, no la involucres, ¿entendido? Entendido, dijo Sitch inmediatamente. El alivio de Fubuki rápidamente se convirtió en vergüenza ante las palabras de su hermana y tímidamente le devolvió el dispositivo a Demon Kyborg. Genos, Van y Bomb notaron la interacción, pero sabían que era un asunto personal, así que no hablaron al respecto. Tatsumaki miró a Saitama como si esperara que dijera algo sobre el asunto familiar, pero él estaba mirando hacia otro lado. Con otro suspiro, se pasó una mano por el pelo y volvió al tema. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Actualmente, tenemos conocimiento de otras 3 grandes amenazas que aún acechan. Un grupo de clase lucha contra un monstruo que se hace llamar Presidente Feo, y otro grupo lucha contra una criatura que se multiplica. Saitama desconectó su largo discurso y, en silencio, observó los 2 aviones que pasaban zumbando por encima de la barrera. Debemos parecer una bola de nieve interesante ahora mismo. Cuando también perdió el interés en eso, se volvió hacia la mujer flotante y finalmente notó algo. Oye, ¿estás bien? Tatsumaki lo miró confundida hasta que ella siguió su mirada. Se miró las manos ensangrentadas un segundo antes de cruzar los brazos y apartar la mirada. Estoy bien, Saitama levantó una ceja pero no habló más sobre el tema. Y por último, hace tiempo que nadie ve a Metal Bat. Así que, si todos colaboran para derrotar a este psicópata, podremos priorizar su búsqueda. Debemos ser rápidos y eficientes. Hay muchas vidas en juego. Buena suerte, clase S. En una zona más apartada de la ciudad deformada, un trozo de la calle torcida empezó a vibrar tras explosiones consecutivas cada vez más fuertes. Pronto, la carretera explotó. Reventó como un grano que expulsaba al héroe delincuente clase S desaparecido. Su camisa y chaqueta habían desaparecido, y parecía inconsciente, con el cuerpo flotando en el aire. Sin embargo, al aterrizar, se puso de pie con dificultad, como siempre. ¿Sí? Gruñó en voz baja. Vamos a sacarlo a la superficie, asqueroso. Del agujero salió arrastrándose una criatura humanoide. Una garra ensangrentada tras otra hasta que logró salir. Con una sonrisa torcida, enseñó los colmillos.
Los músculos de su endurecido cuerpo negro azabache se tensaban con cada movimiento. Venas brillantes sobresalían por todas partes. Garou, cazador de héroes / nivel de amenaza. Dragón Metal Bath reajustó su agarre y no dijo nada más. Está bien, ahora estoy entusiasmado. Fin del capítulo.